Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. En algún momento de los últimos años, no puedo precisar cuándo exactamente, una irritación vaga pero casi abrumadora e irracional comenzó a acosarme hasta una docena de veces al día. Dicha irritación nacía de cosas tan aparentemente nimias, tan ajenas a mi campo de referencia habitual, que me sorprendía tener que pararme a respirar hondo para desarmar un fastidio y una frustración que se debían a la tontería de otros. Adultos, conocidos y desconocidos de las redes sociales que exponían sus juicios y opiniones apresurados, sus preocupaciones sin sentido, siempre con la inquebrantable certeza de tener razón. Una actitud tóxica parecía emanar de cada post, comentario, tweet, la contuvieran realmente o no. Esa rabia era nueva, algo que no había experimentado antes y venía teñida de una ansiedad, una opresión que me dominaba cada vez que entraba en la red, una sensación de que de algún modo iba a cometer un error en lugar de simplemente dar una opinión o hacer una broma o criticar algo o a alguien. Blanco, de Bret Easton Ellis, es la crónica, el ensayo, la autobiografía o autocrónica que comentaremos hoy en una nueva emisión de nuestro programa radial de fomento lector, La República de las Letras. Así es que estuvo un poco accidentado llegar a juntarnos, pero lo logramos. Y me encuentro con mi querido Bernardo Cienfuegos. Hola, hola. Y el querido sociólogo desde el otro lugar del charco, Alberto Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Bernardo, Marce? Un gusto. Muy bien. Queridos compañeros, los invité a leer esta pequeña escrito, el último libro de Bret Easton Ellis, publicado el año 2020. ¿Qué les pareció? A ver, a mí me pasa con Bret Easton Ellis que escribe en un registro que indudablemente no es el mío, ¿ya? Me queda muy lejos, pero nunca me ha pasado que pueda increpar alguna de sus obras, ¿ya? Es un escritor fabuloso, en el estilo de zorrón disruptivo, ¿ya? Brillante, un tipo brillante, con una escritura deliciosa, ¿sí? Súper, muy maníaca, muy psicótica, pero al mismo tiempo, bueno, yo creo que Bret Easton Ellis es el mejor representante de lo que fue culturalmente la famosa década de los 80 en Estados Unidos, cuando él tenía 20 años, 25 años, donde él ya se había convertido en un escritor de cierta fama. Él llega muy tempranamente, desde la universidad sale rápidamente a ser un escritor relativamente famoso con sus obras, a tal punto que después American Psycho se convierte en lo que fue American Psycho como libro y como película después. Y él representa esa sociedad norteamericana, como él mismo describe, donde tener estilo significaba que tu perro y tu gato tomaran el mismo antidepresivo que tú, ¿ya? Y toda clase de orientaciones de estos jóvenes ambiguos sexualmente, ¿ya? Dedicados a la juerga, a las drogas, al rock and roll, al libertinaje, en medio de una sociedad presuntamente conservadora, cuyas élites vivían entonces desbaratadas de toda clase de regulación. Todo eso me parece a mí fascinante, y su literatura, como es el caso siempre, en este caso no desmerece, aunque no es una novela, lo que lamenté, pero sí es un escrito que nos invita a un conjunto de reflexiones de esa época hasta hoy, ¿no? Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que primero que todo, si yo le entré muy mal al libro. Justamente porque esperaba un poquito más
de American Psycho o de otro de sus libros. No es eso. Este es simplemente el tipo que está en Twitter escupiendo cosas. De hecho, me parece un gran texto como ejemplo para decir, mira, cada uno está en su vereda escupiéndole al que se le pase por el frente porque le cayó mal o lo que sea. Y justamente por ese error creo que al principio empecé a dar bote con cada uno de sus frases y sus planteamientos. Pero tiene cuestiones que son bien entretenidas, tiene cosas muy interesantes. Creo que su mirada bien representa, como decía el Alberto, una perspectiva, y creo que este paneo que él hace desde de su carrera, del cine, de cuestiones musicales, de lo que pasa en contextos bien particulares, Torres Gemelas, por ejemplo, lo que pasa en Twitter, es una perspectiva muy buena de lo que finalmente es no solamente el cine y las artes desde el punto de vista que él las plantea, sino que además de esta convulsión que se ha vuelto sobre todo del 2000 en adelante, lo va reflejando súper bien. Creo que no es un libro para cualquiera, sobre todo cuando le gusta o tiene esta cuestión reducida de la autora American Psycho, por ejemplo. Pero sí es una mirada bien ácida del lugar donde estamos viviendo. A mí me gustó y me cayó mal, y en algunos momentos tiré el libro por allá, y en otros momentos fui, lo pesqué y lo marqué por todos lados. Fue interesante el ejercicio de leer algo más que a este loco que se muestra en todo contexto bien particular. Voy a usar la palabra particular. Uh-huh. Oye, Bret Easton Ellis, bueno, ya lo mencionaba el Alberto, es un autor norteamericano que nació en Los Ángeles en el año 1964, vamos a solapear, que estudió en la Universidad de Bennington, que escribió tempranamente. De hecho, su primera novela también, o sea, fue inmediatamente un tremendo éxito, siendo él muy joven. Y luego cuando escribe American Psycho, que en la mayoría, por lo menos, yo soy súper contemporánea a Bret Easton Ellis. De hecho, cuando habló del Brad Pack, me morí así. Hoy día vi El Club de los Cinco, o sea, me morí, así. El gallo decía Andrew McCarthy, yo sabía quiénes eran toda la historia, bueno. Él parte también, primero. También estabas loca por Richard Gere. Fíjate que no tanto, no, Andrew, no, el Brad Pack, no, le faltaba todos los fracasados tono, de la época. Le faltaba ese tono carcelario que te gusta a ti. Sí, Jude Nelson era, no, pero me morí. O sea, el tipo además acá cuenta que estos tipos sacaron el año pasado, no lo cuenta porque fue el año pasado. Cuenta que Andrew McCarthy está haciendo y lo busqué, no he podido ver el documental del Brad Pack, que ahí enganché súper bien. Oye, él tiene también unas pequeñas reflexiones acerca del oficio de escribir, y esto lo muestra como en toda su posmodernidad, porque él va de posmoderno por la vida. En Chile, que no tiene nada que ver con la generación X a la que él adhiere, y que también retrata en este texto. En Chile, acá lo pop era escuchar a Silvio Rodríguez, ¿cachai? Pero, entonces, acá ser postmoderno era bastante rebuscado, era como un insulto. Alguien te decía, ay, no, es que ese es postmoderno, era un demérito más bien, no. Sí. Y cuando yo leí esto era como lo postmoderno, muy al inicio. Dice, cuando escribía no pensaba en nadie más, no tenía conciencia de un público esperándome allá afuera, y en el fondo nunca me importó lo que mi agente, editor o editorial esperasen de mí. Con la editorial me aseguraba que las fechas de entrega, si las había, fueran flexibles, y lo eran. A cambio me comprometía a promocionar los libros todo lo que me pidieran, y nunca sucumbía a la tentación de darle al público lo que yo creía que quería. El público era yo, y estaba escribiendo para contentarme a mí y mitigar mi dolor. En esas dos últimas líneas está todo lo que es el posmodernismo. Sí, perfectamente representado un gobierno millennial. Tal cual. Pero, oye, porque
uno no alcanza las profundidades que alcanza Mayol. Yo lo vi Jamás. y dije, pero esto era todo. No, tendríamos que hacer. Yo vi esos cabros que se decían, pues bueno, los estudiantes de periodismo de la época. Claro, en realidad, el público era yo, que estaba escribiendo para contentarme a mí y mitigar mi dolor. Ya, ¿quién va primero con el tema? Yo quiero ir con el primer tema. Sí, mira, vamos a ir a lo sencillo, nada rebuscado, vamos a ir de un insoportable a otro, como corresponde, así que citemos a Morrissey, por supuesto. Así que vamos con The More You Ignore Me, The Closer I Get. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. I am now a central part of your mind's landscape, whether you care or do not. Yeah, I've made up your mind. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. Beware, I bear more grudges than lonely high court judges. When you sleep, I will creep into your thoughts like a bad debt that you can't pay. Take the easy way and give in. Yeah, and let me in. Oh, let me in. Oh, let me let me in. It's war, it's war, it's war, it's war, it's war, 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 war. Let me in. The closer I get. You're asking for it. The closer I get. The closer I get. Radio Sol está presentando La República de las Letras. Me han valorado y criticado desde que empecé a publicar, con 21 años, y me he acostumbrado tanto a gustar como a no gustar, a ser adorado y denostado. Es una situación que me resulta natural, y nunca le he dado demasiada importancia a las opiniones que me llegan, ya sea a favor o en contra. Al final, mi reputación dependía de cuántos críticos les gustaban mis libros y a cuántos no, o de lo que creían que yo representaba. Así es como funciona, y está bien, supongo. Yo era ese autor poco común al que alababan tantas veces como menospreciaban. A diferencia de mis colegas, si a un crítico no le gustaban mis libros, no me ignoraba educadamente, sino que me echaba encima toda la máquina. Dudo que ningún otro escritor de mi generación recibiera peores críticas que yo, y ni estoy alardeando ni me quejo, sencillamente es la verdad.
pero las críticas negativas nunca consiguieron que cambiara mi forma de escribir ni los temas que quería explorar, por mucho que mis descripciones del sexo y violencia pudieran ofender a algunos lectores. Como miembro de la generación X, no me costó mucho rechazar, o más bien, ignorar el status quo. Blanco, Bret Easton Ellis, y quizá una de las descripciones más claras de cómo luce el ombligo de un escritor de dudosa sexualidad, tanto como sus personajes, y que se tira unas frases bien buenas, bien buenas. Ahí tiene una capacidad para el tweet, que creo que es un juego bien interesante que hace en este libro, que uno podría recortar varias frases, hacer un collage y pegarlo ahí en la entrada de una universidad, en algún Facebook de cierta autoridad, y procedería a incendiarlo todo. Claro, es que un escritor bueno, él es un escritor narcisista, un escritor, esos escritores que son del yo, ¿no? Donde el gran Henry Miller, digamos, es como y que son escritores que requieren mucha ductilidad en la prosa, porque si no van a ser necesariamente farragosos, van a ser necesariamente muchas cosas, pero la gracia de esa cierta corriente de la conciencia es que haya brillantez y deslumbre, porque si no, no pasa, ¿no? Y ser entretenido, por supuesto. Entonces, es parte de eso, y entre medio tener que plantear, digamos, sus principales hipótesis sobre el presente, que yo creo que la parte más interesante es algo que no es el primero en decirlo, ni va a ser el último, ni mucho menos, pero tampoco que se diga tanto, y es que, y de ahí viene el título del libro, él siempre juega en todos sus libros con esta idea de esto. Imagínense lo que son los llamados en México los Luismi, los que son como Luis Miguel, ¿no? Que andan de eterno, son blanquitos, bonitos, millonarios, qué sé yo, ¿ya? Bueno, esto imagínense los de California, o sea, son una versión de blancos mucho más blancos, ¿ya? Una versión de millonario más millonario, ¿ya? Son una versión de vida loca infinitamente superior a la mexicana, muy escabrosa, y en todo, entonces y siempre está este gran homenaje al joven sexy blanco, ¿ya? Que domina la escena cultural de todo el mundo, que son a través de Hollywood. Entonces él juega con esa figura entre la admiración y la crítica, ¿no? Siempre en esa dualidad que es muy atractiva. Bueno, y ahí es donde uno encuentra en él estas reflexiones sobre el puritanismo presente, el metodismo pentecostal woke, ¿ya? De la prohibición de un conjunto de cosas que están prohibidas de decir, o que tienes que aprender a decirlas para que no sea ofensivo, ¿ya? Que son temas que cuando aparece la palabra tú tienes que rápidamente buscar en tu cerebro cuál es el código que te exculpa de la escena, ¿ya? Para no ser parte de los colonizadores históricos, para no ser parte de los discriminadores de toda la historia, para no ser parte entonces de la blanquitud manchada de sangre, para que no, en caso nuestro es más patético porque no somos blancos, ¿ya? Entonces es bastante más triste, ¿ya? Hoy día mi hija me preguntó estaba leyendo un libro y me dice, ¿qué es racial, papá? Entonces ahí aparece a sus 8 años. El fantasma no va a tener 10 tanto, está grande, bueno. Sí. Entonces me plantea ahí la cuestión, y bueno, y si yo tengo que explicar eso delante de otra persona ya es más difícil, porque tú decir, oye, ¿qué son las razas? Entonces vaya a empezar con la sociología crítica del asunto y no, pues la raza, ya, no jodas, hay raza. Oye, es fantástico, mira, ya en la tapa de la crónica o ensayo, dice, bueno, está casi como en blanco, como solo en realidad escritor, crítico, tuitero, hater, lover, deslenguado, transgresor, hombre, blanco, en negro, privilegiado. Bret Easton Ellis a mí me recordó
me dio un dejo. Hay un texto de Truman Capote que se llama como Música para Camaleones, que son un conjunto de entrevistas y cosas, que ahí es donde le hacen la entrevista famosa donde él dice: soy gay, soy deslenguado, soy alcohólico, soy drogadicto, soy Dios. O sea, en esta suerte como de narcisismo, pero que en el fondo es un narcisismo que a uno no le molesta, porque es tan delicioso. A mí me pareció también, yo me había leído solamente el libro en American Psycho, me pareció delicioso, pero además me pareció de una lucidez sus reflexiones. Por ejemplo, yo siento que hace una fuerte crítica, en realidad acá se siente critica todo, critica a los millennials en cuestiones que son incluso de forma, para mi gusto, bien políticamente incorrecto, pero sobre todo le hace una gran crítica a las identidades, y lo hace de forma deliciosa. O sea, cuando, qué sé yo, al feminismo, a los gays, hace una crítica descarnada que uno no podría hacerla. Yo no sé si alguien, a no ser que Lemebel hubiera estado vivo, cuando no es invitado a esta premiación, y él elabora una teoría que el gay hoy es visto como el elfo mágico, entonces que solamente son aceptados los gays que cumplen con estas categorías, y que entonces elevan el ser homosexual a una categoría como impoluta, de una pureza absoluta, misma crítica. Yo sentí que esa crítica era un poco transversal a todas las identidades, también critica a la juventud en los millennials. O sea, es una crítica descarnada, es capaz de decir tranquilamente que si los molestan mucho, casi lo veo como una causa de suicidio, pero en el fondo las razones que empieza a esbozar a uno le hacen sentido, digamos. A mí me pareció, desde eso, más allá de que me quedé muy pegada en la parte cuando él elabora todo aquello del Brad Pack, entrevistas 2 veces a Jude Nelson, no lo voy a creer. Me cuenta cuestiones de después, me pareció delicioso. Vamos a la canción. Ya. Sí. Alberto, ¿vas tú o voy yo? Anda tú. Ya. Bueno, hay un verdadero canon de música de los 80, así que está en mi salsa. Me costó mucho, tiene desde Donna Summer, Simple Minds, que es la canción de Club de los 5. Voy a ir con una de mis grupos preferidos de los 80. Voy a ir con The Bangles, con Manic Monday. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream.
Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Era como si nadie pudiera diferenciar entre una persona viva y una ristra de palabras tecleadas a toda prisa en una pantalla negra zafiro. La cultura en su conjunto parecía alentar el discurso, pero las redes sociales se habían convertido en una trampa, y lo que en el fondo querían era desconectar al individuo. Lo que solía estresarme era que los demás estaban siempre enfadados por todo. Les enfurecían opiniones de las que yo creía, que me gustaban o que simplemente consideraba inocuas, pero en última instancia, silencio y sumisión eran lo que la máquina quería. Esto es Blanco de Bret Easton Ellis, esta noche en la República de las Letras, hablándonos de esta cultura de las redes sociales, de la cultura sobre todo, esto evidentemente muy relacionado con la famosísima época en que paseábamos por la plaza pública de Twitter, decíamos cosas lindas, feas y de las otras, y de pronto llegaba gente para fomentar el odio, acabar con el amor y decir básicamente que nada está permitido. Así es que es básicamente eso lo que le llamó la atención a Bret Easton Ellis con esta hermosa descripción de cómo esta pantalla negra zafiro nos parece que asumimos que detrás de todas esas discusiones hay personas, y desgraciadamente no las hay además, porque además sabemos ya que muchas de las personas que hay son simplemente algunos bots humanos y otros bots no humanos. Los humanos le sirven a los no humanos a su vez, para darle un poquito de creatividad al asunto y verosimilitud, pero todo el resto está hecho para generar mareas de comunicación completamente falsas. Y obviamente para alguien como Bret Easton Ellis, que le parece cómodo y atractiva entrar al bar de las redes sociales a decir una pachotada y esperar los golpes, otra cosa es que los golpes sean vacíos, banales, ¿ya? Tácticos y estratégicos, sin ninguna autenticidad. Sí, oye, a propósito de eso, él en una parte del libro menciona que justamente Twitter es un espacio que incita a la rabia y a la desesperación, pero sobre todo de los que son demasiado sinceros. Esa frase a mí me quedó dando vuelta, tuve que detenerme un poco allí y justamente me hizo mucho sentido, y es súper importante lo que plantea, sobre todo cuando a propósito de eso también menciona que las redes sociales en general son siempre performáticas. Él habla mucho de esta cuestión performática, que finalmente el personaje que está ahí habitando en esta virtualidad, que siempre está buscando llamar la atención, en resaltar, y él lo menciona que también desde esa misma perspectiva performática le quita la seriedad. Él no busca tomarse en serio. Lo menciona y lo explica súper bien cuando habla de la Catherine Bigelow, que él critica una película, una actuación de ella, y o sea, se tira un par de comentarios y finalmente la gente piensa que él la estaba denostando por ser mujer o porque estaba gorda o lo que sea, y él decía no era eso, pero da lo mismo, aquí mira, me están comentando y está bien. Y eso a mí me pareció quizá de lo más relevante que menciona, justamente porque Twitter en particular y las redes sociales en general ya no son esta cosa buenista o interesante que nosotros conocimos al principio de nuestras eras. No sé, con la Marce nos conocimos, por ejemplo, en una actividad Navidad tuitera, o sea, organizando grandes campañas en Navidad para hacer cosas bonitas, y ahora entramos para emitir insultos o para leer insultos, básicamente, como la gente se va destruyendo entre sí, y eso va muy en la línea de lo que plantea Ellis en su discurso, y eso es muy relevante. Oye, pero ¿no sienten ustedes que Twitter como que hubo una gran huida de personas? Bueno, el Alberto ha tenido la experiencia de ser para especies trending topic, una cuestión que a nosotros no nos va a pasar nunca, Bernardo, que esa cuestión era quedar sujeto ahí
al escarnio o a la adoración pública. Bueno, sienten ustedes que con la llegada de Elon Musk, cuando Twitter se convierte en X, hay un giro que, por ejemplo, yo ponte tú, me meto re poco. Me meto así como a publicar que va a la República. Antes, como dice el Bernardo, hice mi vida tuitera. Mucho. Al Alberto también, me acuerdo, la primera vez que lo vi en la tele lo busqué, pues lo empecé así. Pero es que mira, yo te planteo la pregunta de otra manera. Yo he ido a varios seminarios acá sobre el tema de la parte más como de políticas públicas de las redes sociales, ¿no? Y tengo una pregunta súper simple. ¿Qué pensaríamos nosotros que hemos criticado de pronto la integración vertical de prensa con propiedades de cierto tipo de empresa, ¿ya? Todo ese tipo de cosas? Pero, ¿qué pensamos de entidades que no es que yo puedo hipotetizar que hay un interés de cierto tipo de empresas de tener medios de comunicación por determinado tipo de objetivo, ¿ya? Había un diario de negocios en Chile que era famoso porque el dueño le gustaba especular con el dólar, entonces usaba el diario para especular con el dólar, ¿ya? Pero es un juego de niños, ¿me entiendes? Una tontería. Tal vez ganó mucha plata, tal vez perdió, no tengo idea. Yo creo que no era tan inteligente la jugada. Pero más allá de eso, ¿ya? Creo que es patético, ¿no? Pero aquí estamos hablando no de que eventualmente hay una cierta influencia. Aquí hay alguien, hay un directorio, hay un equipo, hay una gerencia que maneja una forma, un algoritmo que quien sabe ocuparlo sabe que tiene predominio en el espacio público, ¿ya? Así de simple. Así de simple. Y nosotros jugamos el juego dentro de esos espacios con ese tipo de reglas, ¿ya? A los dueños no les costaba nada no tener ese algoritmo, no tener ningún algoritmo, tener una plaza pública y ya, con ciertas restricciones, en fin, de palabra, lo que fuese, y cada uno que se fuera a sus temas y ya está. Pero no, hay un algoritmo, ¿ya? Entonces, y ese algoritmo es desconocido. En segundo lugar, vivimos en un entorno donde no sabemos cuántas de los rostros que vemos son la misma persona o si son personas individuales reales. No lo sabemos. No lo sabemos. La razón por la cual se cometen tantos delitos por Internet es porque nadie sabe quién está al otro lado. ¿Cuánto cuesta en el mundo exigirle a todas las personas que se conecten, que se tengan que conectar con una sesión donde está autenticada su cédula de identidad? No cuesta nada. ¿Por qué no se hace si no cuesta nada? Porque tú le puedes decir, usted puede tener si quiere 50 avatares distintos, pero yo sé que esos 50 son suyos. ¿Por qué la Deep Web no ha sido destruida? Porque la Deep Web, para existir, me imagino que requiere memoria, ¿no? Requiere lugares donde haya un soporte, ¿ya? ¿Por qué existe? Entonces, el problema que plantea Bret Easton Ellis tiene una profundidad muy, muy importante, y termino con esto. Nosotros, hoy ya es así, tenemos dos nichos ecológicos diferentes, el mundo físico y el mundo digital. Y hay estructuras de propiedad privada en ambos nichos ecológicos. De los nichos ecológicos de que tenemos en las calles, nosotros lo vemos con naturalidad y normalidad, ¿ya? Lo entendemos y consideramos que hay una concentración de riqueza. Si alguien tuviera, qué sé yo, 10 departamentos en 3 manzanas, ¿ya? Consideramos que sería una terrible concentración de poder de esa persona. Anda a caminar por el mundo digital. El nivel de concentración es inimaginable. Entonces, dicho esto, quiero decir, en el fondo nos pone frente a una cosa que es un poco incómoda porque tiene media superficial y todo, pero esa cuestión que es cómoda y superficial tiene una importancia gravitante en nuestras vidas. La probabilidad de que nuestros hijos sean educados en ese entorno es muy alta, ¿no? Es una lucha para los padres, y es una lucha difícil de hacer. O sea, nosotros que tenemos con mi esposa las condiciones de que estamos mucho en casa,
tenemos mucha vida en el hogar, yo tengo ciertos tiempos ya para poder dedicarle a mis hijos, ella también. Bueno, y aún así es difícil. Imagínate las personas que trabajan como la gente normal, digamos, que se demoran 2 horas en llegar a su casa, que trabajan 9 horas o más, aunque la realidad, la ley diga una cosa distinta. Entonces, todo eso es parte de esta descripción que desde la alta sociedad norteamericana nos hace Bret Easton Ellis. ¡Wow! Uf. Hay que juntar a Alberto Mayol con Bret Easton Ellis. Alberto, te toca además ir al tema. Me toca, ¿verdad? Cierto. Mira, yo lo que había pensado es lo siguiente. Había pensado en algo que hablara de estos sueños inquietos, de la oscuridad. La vieja amiga de Bret Easton Ellis es la oscuridad, ¿no? Un hombre muy oscuro. Si me dijeran que le pasó lo que le pasó a la casa de Cerati, yo le creería a Bret Easton Ellis, ¿no? Bueno, no voy más lejos, pero diría que convoco en esta noche a Simon and Garfunkel con The Sound of Silence. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night, catch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Barbra Streisand le dijo a la prensa que estaba engordando por culpa de Trump. Lena Dunham le dijo a la prensa que estaba adelgazando por culpa de Trump.
La gente en todas partes culpaba al presidente de sus problemas y sus neurosis. Volvió a ocurrir cuando en enero del 2017 Meryl Streep aceptó el Globo de Oro a toda una carrera y en lugar de rendir homenaje a todos los cineastas con los que había trabajado y que habían fallecido en los últimos años, Michael Cimino, Mike Nichols, Nora Ephron, o sobre todo contar cómo había sido interpretar a Carrie Fisher en Postales desde el Filo, puesto que Fisher había muerto hacía apenas 2 semanas, aprovechó la ocasión para soltar una perorata anti-Trump de 10 minutos. En lugar de elogiar a su amiga, insistió en la nueva superioridad moral corporativa y pasó por alto la estética de la ocasión para imponer su ideología personal. Pero en el fondo no me sorprendió, puesto que esta es una ciudad empresarial. A finales de febrero volví a recordar por qué ya no salgo mucho por Los Ángeles cuando acudí a una fiesta pre-Oscar, donde 2 peces gordos de nuestra mesa se pasaron la cena quejándose de Trump. Uno de ellos había trabajado con Steve Bannon en la época que pasó en Hollywood y de hecho no aportó un mensaje de texto que acababa de mandarle Bannon, por entonces estratega jefe de la Casa Blanca, y señaló que si su mujer se enteraba de que pensaba responderle, probablemente se divorciaría y se llevaría a los niños con ella. Blanco, de Bret Easton Ellis, es el texto que hemos comentado esta noche en La República de las Letras, que va cada martes a las 22 horas a través de las ondas de Radio Sol en todas nuestras redes sociales. Oye, escogí eso, que ya está va pasando por distintos estadios. Omití la parte del Brat Pack. Busquen el documental Bratz, que es de 2024, los fanáticos de la época, porque me parece súper interesante la crítica que él se da maña para hacerle a la Queen, icono de iconos, que es Meryl Streep. Meryl Streep es como una icono transversal de todo aquello que ella representa, todo aquello, representa el blanco. La blanca, heterosexual, exitosa, madre, demócrata, y le hace una crítica donde yo creo que lo más dolorosa es que él insinúa que ella es tonta. Encuentro que eso como que duele, ¿o no? ¿Cachai? Como la narra, así como, Dios mío, pero ¿qué esta mujer? Hay un subtexto que nuestros auditores no podrán develar. Pero está bien. Pero sí. Bernardo, dale. Sí, no, mira, yo lo voy a un cortito. 2 cosas respecto al libro, como para ir cerrando. Lo primero es que es un texto que, muy a mi pesar, y quizás a pesar y gusto al mismo tiempo, en algún universo quizás de enterarse Bret Easton Ellis, que voy a usar varios de los textos para trabajar con los niños en clase, justamente esto que él plantea respecto a cosas, libertad de expresión, el scratch o la funa, el relativismo moral y cuestiones como la validez de las opiniones, ¿cachai? Que es súper interesante porque él se... de buena o mala forma, de cuestiones que te caen pésimo, otras que uno dice totalmente estoy de acuerdo. No sé, por ejemplo, lo que él menciona respecto a la funa que le hacen a Tarantino, respecto a algunas frases también que él hace, que la sacan completamente de contexto. Y es justamente eso, que cómo te sirve este libro, que insisto, es un tipo mirándose el ombligo y contándose las pelusas que tiene ahí para algo más, ¿sabes? Finalmente. Y cómo de una u otra manera, en su forma, en su particular estilo, como mencionaba el Alberto, dándonos cátedra en un principio, nos trae, o por lo menos a mí me trae recuerdo que este librito otro libro, por supuesto, de Schopenhauer sigue vigente y más que nunca con las redes sociales, que es la dialéctica erística, o sea, el arte de tener la razón, donde finalmente, sea de forma justa o injusta, la gente busca tener la razón y no hacer una constatación de la verdad. E incluso aunque nosotros sepamos que la tenemos, que tenemos la razón, que es evidente la constatación de un hecho, terminamos dudando o quedándonos callados en un mundo donde plantear un punto de vista particular es casi peligroso, donde te pueden pasar incluso cosas si uno no tiene los cojones, no tiene la fuerza, no tiene la indiferencia incluso para
para plantearlo. Creo que es una obra como él la propone, tal cual, provocadora, es una pérdida de tiempo si tú querías leer otra cosa a lo Easton Ellis, sobre todo de su primera época. Este es un libro que sale 10 años después de lo último que escribió, y creo que es una buena invitación a reclamar, a renegar un poco lo que somos. Sí, yo creo que Bret Easton Ellis es un personaje, y voy a ir a lo de Trump, porque yo sé que Marcela quería que habláramos un poquito de lo de Trump, pero muy corto. Pero creo que Bret Easton Ellis, o sea, estamos pensando en una persona que no sé si tenía 22 años, no me acuerdo exactamente, pero porque él cuenta su historia en una de sus novelas. Está la historia, que en Lunar Park. Y él, ahí cuenta su historia. Entonces él estaba haciendo su tesis en la universidad, una novela, y ese escrito es el que el profesor, estando en estado de borrador, ni siquiera habiendo sido presentado para la nota, digamos, le dice: no, esto tenemos que mandárselo a la editorial, y en 2 días la cuestión estaba firmado el contrato, y en un par de meses estaba convertido en una superestrella de la literatura. Eso fue con Menos que Cero, que era el primer libro de él. Que es el primer libro. Entonces, y bueno, después vendrá el American Psycho, que ya una locura total y fantástica, y la película, que es muy buenísima, pero buena, así, terrible, ¿no? Entonces, y viene este gran libertinaje, ¿no? Este gran libertinaje de todo ese periodo de tiempo en la era Reagan, que era la era de la desregulación económica, pero la moral no, y fue todo lo contrario. O sea, fue todas las desregulaciones. Recordemos que la esposa de Reagan inventa estos sellos para las canciones, para los discos, que establecían que eran peligrosos para la juventud, y se transformó en un producto, porque era tanto lo que se vendía si tú tenías el sello, que todos pedían el sello, todos se denunciaban a sí mismos para que les pusieran el sello. Entonces toda esta época, digamos, del gran reventón, porque pasó en Estados Unidos, pasó en España en la década de los 80, en Chile evidentemente no pasó, está muy fuerte, y ahí es donde aparece la figura de Trump también, efectivamente, este blanco ya dedicado a sus placeres y a sus comentarios, en fin. Entonces pasa que Bret Easton Ellis aparece como un defensor, que no es verdad, de Trump, porque dice: oye, ¿qué es esta cuestión de la histeria moral y emocional de la gente que escribe? Ya Trump escribe algo en redes sociales y salen todos a atacarlo, y cómo puede decir estas cosas. O sea, cuando efectivamente a una persona que le gusta la libertad de expresión, le gusta la provocación también, ¿no? O sea, es como enojarse con Mirko Macari porque dice las tonterías que dice, qué sé yo, me da lo mismo, ¿me entiendes? O sea, obviamente me da lo mismo, claro, por supuesto en algún momento uno dirá: pero esto puede tener algún significado profundo. Pero en el fondo esa homogeneidad, que es muy desagradable. Yo siempre recuerdo a Martin Amis, cuando en uno de sus libros escribe el caso de un escritor fracasado, qué sé yo, que es muy amigo y le presta servicio a su amigo exitoso, muy exitoso, ¿ya? Y él cuenta y dice: bueno, cuando yo estaba en la universidad, entré y éramos todos éramos de izquierda, así que todos nos hicimos laboristas, ¿ya? Y entonces yo venía de una familia laborista, mi barrio era un barrio de gente laborista, después elegí mi novia, que era una laborista también, y entonces llegó un momento en el cual yo, donde mirara, y todo lo que yo viera, y con todas las personas que yo conversara, y todo lo que yo leyera, era de gente laborista. Solo había una cosa en mi mundo que no era laborista, y era el gobierno. Entonces ese es el enclaustramiento al que nos invitan, y yo creo que en ese sentido la defensa no verdadera a Trump, nos interesa defender a Trump, tiene que ver con esa homogeneidad tan patética, ¿no? Además que en términos artísticos es penosa. Ya nos vamos. Sí, porque además es una práctica que él tiene consecutivamente, efectivamente. O sea, yo lo noté también con las identidades, por eso me pareció súper interesante. A mí me pareció que era un libro acerca de la libertad. Ahora, él como blanco puede ser más libre que
el resto, yo creo. Viva Ya, la y libertad, estas... carajo. Cariño ayer. Ya, nos encontramos entonces la próxima semana. Muchas gracias, queridos compañeros. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.